Somos el pueblo de Dios. Te damos la bienvenida en esta mañana del Señor a nuestro tiempo de adoración y de palabra de esta tu iglesia, la Iglesia Metodista Manantial de Amor de Jacaboa en Patillas. En este tiempo juntos te invitamos a que adoremos a nuestro Padre Celestial y a que sigamos creciendo y madurando en nuestra identidad de hijos a través del aprendizaje de lo que es la iglesia y de, sobre todas las cosas, las características de la iglesia. Que el Señor te bendiga. Y su Espíritu dio para darnos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben.
Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra de Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Y ser testigos de él, y llevaremos su gloria. Padre, en esta hora, Jehová, te damos toda la gloria, la honra, te damos todo honor, Dios mío. Gracias te damos, Jehová, por este día y parte de esta tarde, Jehová, que tú nos has dado, Dios mío. Padre, en esta hora te damos toda la gloria a ti. Te damos gracias, Padre amado, Padre eterno, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque sin ti, ¿a dónde estuviéramos, Jehová? Aguantados de tu mano estamos, Dios mío. Padre, en esta hora, Dios mío, te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre. Padre, esta palabra que se va a leer en este día, Dios mío, yo te pido, Dios mío, que tú te glorifiques, Dios de gloria, Padre eterno. Padre, que todo aquel que la esté oyendo, que la escuche, Dios mío, Padre, cale profundo en su corazón, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que tú abras todos los entendimientos de cada una de las personas que vayan a oír esta palabra, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques, Dios mío, en cada uno de ellos, Dios. Si hay alguno enfermo, Dios mío, Padre, sánale, Dios mío. Si hay alguno enfermo de su corazón, Dios mío, tú toma el control de cada uno de ellos, Dios de gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, el firmamento anuncia tus obras, de día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan
la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un árbol, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Dios te bendice, iglesia. Hoy estaremos reflexionando en la palabra del Señor a través del pasaje que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, los versos de 9 al 10. Y quisiera leer la palabra en la versión de la Reina Valera actualizada, que lee de la siguiente manera. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Oramos al Señor. Señor, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por este día en donde tu presencia hemos podido sentir, adorándote como un solo cuerpo. En esta hora te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que pongas en nuestra boca las palabras adecuadas, Señor, para traer esta enseñanza. Que sea, Señor, para la gloria tuya y para nutrirnos a nosotros como cuerpo de Cristo. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Leyendo y considerando los versos de este pasaje que nos toca en el día de hoy, enmarcado dentro de su contexto histórico, nos muestra la realidad un tanto difícil en la que vive esta comunidad a la cual el autor de Primera de Pedro dirige esta carta. Una comunidad que se encuentra expatriada en el exilio en la región de Asia Menor, allá para el segundo siglo de la Era Común, quienes, como bien apunta el capítulo 1 y como puede verse a través de toda la carta, se encontraban atravesando por momentos difíciles en donde eran perseguidos, acechados y calumniados. El escritor de Primera de Pedro les hace la exhortación a que se mantengan firmes, unidos como comunidad de fe, siendo ejemplo no solo entre ellos, sino siendo ejemplo de los que les perseguían, les maltrataban, siempre listos para responder a todo aquel que le pidiese razón de la esperanza que había en ellos con mansedumbre y reverencia. Es importante que establezcamos que esta comunidad de creyentes era una compuesta mayormente por personas que recientemente llegaban a la fe. Eran personas que se hallaban aprendiendo a vivir de una manera distinta a como durante toda su vida estuvieron haciéndolo, despojándose de las viejas costumbres. Una comunidad naciente que se encontraba formando su identidad, identificando su lugar en esta nueva realidad de vida que decidieron abrazar por fe. Podemos decir que esta comunidad, esta iglesia, se encontraba inmersa en ese proceso de desaprender para volver a aprender, desarrollando su autoestima e identidad, desarrollando las características que les habrían de distinguir como comunidad de fe y miembros de la familia de Dios. El autor de Primera de Pedro ciertamente conoce muy bien el proceso por el que atraviesa la iglesia. Y mientras consideraba y estudiaba el texto, pude darme cuenta, poniendo atención a los detalles,
de que el escritor a través de sus palabras está formando el corazón de esta comunidad de fe, alentándolos y testificando la verdadera gracia de Dios, dando aliento, trabajando la autoestima lacerada de un nuevo pueblo en pleno desarrollo de una nueva identidad en Dios a través de Jesús. Palabras de afirmación a través de las cuales establece el cimiento de esa capacidad especial de la cual han sido dotados y que posiblemente, y esto lo infiero yo, la comunidad no podía identificar en ellos debido a las circunstancias contrarias que estaban atravesando. Por eso era necesario que fueran enseñados, nutridos y afirmada su identidad como pueblo, señalándole aquellas cosas que les definían como pueblo de Dios. Por eso, el tema bajo el cual predicamos es características de la iglesia, instrumento elegido por Dios, proclamadora de fe, amor y esperanza. Pero vamos a ver cada una de esas características, ya que no solamente tienen pertinencia para la iglesia antigua, sino que siguen vigentes para nosotros como iglesia de Jesucristo hoy. El autor de Primera de Pedro conoce muy bien el Antiguo Testamento. Por lo tanto, conoce el origen del pueblo de Dios desde el inicio. Es por ello que basa sus enseñanzas en citas directas del Antiguo Testamento, haciendo mayor énfasis mayormente en el libro del profeta Isaías y el libro de los Salmos. Él utiliza la escritura para hacerle saber a esta nueva simiente, a esta iglesia emergente que desde el inicio de los tiempos forman parte de un linaje que formaba ya parte del pueblo de Dios, que desde tiempo atrás cuenta con identidad, un pueblo que previamente ya había sido elegido por Dios. La escritura registra que Dios eligió para sí mismo un pueblo. Y este dato lo podemos encontrar en Deuteronomio 7, los versos 6 al 8, texto donde queda plasmada esta afirmación, ya que Dios explica la razón por la cual ha elegido a su pueblo. Deuteronomio 7, los versos 6 al 8 leen de esta manera: porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No porque ustedes sean numerosos, más numerosos que todos los pueblos. El Señor los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más significante de todos los pueblos. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto. Dios no solamente ha elegido a un pueblo, sino que tal como se registra en la palabra en el texto de Deuteronomio y también en Levíticos 26:12, como ejemplo de este hecho, podemos ver que Dios no solamente elige al pueblo, sino que hace una promesa a este pueblo elegido de caminar junto a ellos, siendo su Dios y ellos su pueblo, el pueblo que Yahvé, Jehová Dios, ha sacado del cautiverio, quebrantando el lazo de esclavitud de la vida en cautiverio, para que fuesen el pueblo de Dios que camina con la cabeza en alto. Una promesa que ha tomado forma con el advenimiento de Cristo. Este evento del nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo le otorga a la iglesia naciente de origen gentil, esa entrada a formar parte del pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver en la palabra en Efesios 2, el verso 19, que dice: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros
de la familia de Dios. Jesucristo no solamente nos ha otorgado como iglesia la entrada a su pueblo, sino que hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Familia, ya que Dios se convierte en nuestro Padre. Y esa es la primera característica que nos identifica como pueblo de Dios. Somos hijos de ese Dios creador, de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Dios que, como dice el Salmo 67 que se leía en el devocional, ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros al mirarnos con amor y alegría, para que todas las naciones del mundo puedan conocer sus enseñanzas y su poder para salvar. Esta relación de Dios con su pueblo se da a través del nuevo nacimiento que tenemos cuando venimos a Cristo y somos nuevas criaturas a través del bautismo. Pero, ¿qué características han de distinguir a ese pueblo que es portador de las enseñanzas de salvación para salvación de las naciones? En el verso 9, el escritor en la carta le dice al pueblo: pero vosotros sois. Y ese pero tiene unas implicaciones importantes, ya que hace el contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora. He aquí esa primera característica, esa primera afirmación de identidad al pueblo nacido de nuevo. Ustedes son linaje escogido. Y es allí donde se comienza a afirmar nuestra identidad al contestar esa pregunta existencial en la vida del ser humano: ¿quién soy? Esa pregunta es contestada al hacerle ver a este nuevo pueblo y al hacernos ver a nosotros hoy que formamos parte no de algo temporal, sino que como iglesia de Dios somos parte de algo eterno, de un pensamiento, de una promesa de Dios con vigencia eterna, afirmando nuestra identidad histórica como pueblo de Dios, razón por la cual el autor de Primera de Pedro utiliza el Antiguo Testamento y lo cita. Esta identidad tiene su raíz no en lo que otros puedan decir acerca de nosotros o incluso en el pensamiento que podamos tener nosotros acerca de nosotros mismos, sino que pone como fundamento de nuestra identidad lo que Dios dice, lo que ha hablado su boca y afirma sobre nosotros independientemente de cómo nos sintamos o lo que podamos pensar. La iglesia que tiene las características, la identidad de Cristo, ha sido escogida con el propósito de ser instrumento ante el mundo. Por ello, nos hace una segunda afirmación a esa identidad como iglesia y pueblo llamado por Dios al constituirnos como real sacerdocio y nación santa. Esta segunda característica nos presenta que la iglesia ha sido separada, ha sido dedicada, ha sido consagrada para el servicio a Dios. Nosotros, miembros del cuerpo de Cristo, hemos sido apartados por Dios, diferenciados y distinguidos porque hemos sido elegidos. El autor compara a la iglesia con los sacerdotes de Israel, los cuales eran personas que se separaban en el pueblo para que fuesen las encargadas de servir en el tabernáculo y en el templo, donde llevaban a cabo los rituales religiosos que se encontraban prescritos en la Torá o la ley. Y el propósito de estos era ayudar al pueblo a entablar y mantener una relación con Dios. La iglesia tiene la función entonces de ser portadora de buenas nuevas, del mensaje de fe, amor y esperanza, porque a través de Jesucristo, que es el sumo sacerdote de todas las edades, tenemos la autoridad conferida por Dios a través del sacerdocio universal de todos los creyentes, siendo que toda persona de fe es parte de ese sacerdocio común en donde nos convertimos en sacerdotes por todos los demás. Es esa característica que nos convierte en una iglesia intercesora que nutre, que enseña y que ayuda a otros a acercarse a Dios
cuando ejerce ese sacerdocio santo de llevar a otros a la unidad. El texto a su vez menciona como característica de la iglesia como pueblo elegido de Dios que es santa. Y quiero que no perdamos de vista las características antes mencionadas de real sacerdocio y nación santa, porque tienen relación. La palabra santidad puede ser definida como una acción de pertenencia a Dios de manera exclusiva. Fíjese en la palabra pertenencia. Siendo que hemos sido elegidos y separados por Él para llevar a cabo una encomienda. El texto no solamente afirma esa función misional encomendada, sino que afirma, como hemos visto hasta ahora, ese sentido de pertenencia, afirmando en nuestra identidad y pertenencia como pueblo, siendo que nos ha otorgado un lugar, le pertenecemos a alguien, tenemos dueño, tenemos hogar, Dios es nuestro hogar y a través de Él nos convertimos en aquello que menciona el autor de Primera de Pedro en el verso 5 de este mismo capítulo, nos convertimos en casa espiritual para ser un sacerdocio santo. Ya no somos casa de esclavitud, sino de sacerdocio santo. Casa espiritual construida como una piedra viva, una piedra que no es estática, que no es piedra de tropiezo, ajena a la simiente de la casa, sino que ahora forma parte de la casa, que tiene vida a través del Espíritu Santo de Dios para ser casa espiritual que ofrece sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Una iglesia, una casa espiritual que reconoce que la gracia y misericordia de Dios es tanta sobre su vida, que es entonces que puede anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esa iglesia que proclama las virtudes de Jesucristo. Cuando el pasaje nos dice que proclamaremos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, hace referencia a que seamos modelo de la santidad que nos modeló Jesús, porque estaremos proclamando sus virtudes y no las nuestras. La tercera característica es exactamente esa: una iglesia que proclama y modela las virtudes de Jesucristo. Jesús nos enseñó un modelo de santidad en donde lo que le rige es el amor y la misericordia. En el tiempo de Jesús, los fariseos se creían perfectos, pero les faltaba algo esencial para llegar a la santidad que Jesús evidenciaba con todo su ser. Les faltaba tener misericordia. Y es por esta razón que el verso 10 nos dice que antes, cuando no éramos pueblo, cuando no pertenecíamos, en donde no habíamos recibido misericordia, pero ahora que pertenecemos, somos partícipes de esa misericordia. Me parece curioso porque la versión Nueva Traducción Viviente me gusta cómo traduce este verso 10 cuando lo hace enfatizando lo siguiente. Antes no tenían identidad como pueblo. Ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que recibimos a través de Jesucristo es la que hace que formemos parte de y que tengamos identidad. Es ese reflejo de santidad de Jesús. Es la que nos otorga un lugar, la que nos santifica y la que nos perfecciona. Ay, hermana también que iba. Pero santos y perfectos. Si es así, pensará usted, como pensaba yo antes de entender esta verdad eterna, que todos estamos descalificados. Pero lo que el texto nos ilustra es que debemos recordar que la santidad o perfección no se da por méritos nuestros. Nosotros somos santos y perfectos porque quien es perfecto y es santo
es Dios. Dios es santo y Él nos santifica a través de los méritos o virtudes de Jesucristo. Por eso la manera que tenemos de ser santos es mirándole a Él e imitándole a Él, aprendiendo a vivir cobijados por la gracia de Dios. Mire, siempre lo he dicho y no me cansaré de repetirlo. Tenemos que aprender a vivir bajo la gracia de Dios, que es la que nos perfecciona en amor. Esta santidad conlleva al creyente el vivir una vida distinta, viviendo como Jesús, siendo como Dios es. Jesús es uno como el Padre, como nos enseñó la pastora la semana pasada. Por lo que si queremos saber cómo es el Padre, debemos mirarlo a Él y seguirlo a Él, imitarlo a Él. Y ciertamente la identidad del creyente no está fundamentada en lo que hace, sino en a quién le pertenece, y nosotros le pertenecemos a Dios. La santidad que Jesús nos modela es aquella que tiene la capacidad para hacer lo que hay que hacer en el momento que se debe hacer. Una santidad que demuestra responsabilidad y una respuesta adecuada a esas exigencias de la vida. Dios nos ve a nosotros, su iglesia, a través de su Hijo, a través de sus virtudes. Mire, mi hermano, porque si nos viera a través de las nuestras, triste sería la historia. Una vida santa que refleja las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una vida cuyo motor y centro es Jesucristo. Ese Jesucristo que vivió una vida funcional y coherente, porque sabía ejemplificar sus enseñanzas con acciones, sanando, transformando y libertando. En un mundo disfuncional, Dios nos llama como iglesia a ser ejemplo de una vida que es funcional. No viviendo una vida de otro mundo, enajenados de la realidad por la que atraviesa el mundo y dejando de entrar en contacto con el resto de pecadores y personas que han sido, como fuimos nosotros en un momento, quebrantadas y heridas por el pecado, sino sirviendo, consolando, ayudando, proclamando la salvación y las buenas nuevas de libertad, ayudando a otros a acercarse a Dios para que la obra de transformación que ejerce Dios a través de su Espíritu Santo sea hecha. Una iglesia pregonera de las virtudes de Jesucristo en el mundo, que Dios ama, que como proclama esas virtudes, puede vivir una vida de virtud. Dios espera de la iglesia que es una, santa, católica y apostólica, que vive en el mundo sin actuar como el mundo, sin hacernos eco de la disfuncionalidad del mundo en donde abunda el caos, la injusticia, el mal, la mentira, el abuso de poder, el chisme y la hipocresía. De todo eso no nos podemos hacer eco, sino que debemos anhelar, como bien dice Primera de Pedro, la leche espiritual como el recién nacido, para poder crecer a una esperanza plena de la salvación. Como iglesia, hemos sido elegidos y llamados a ser portadores de su gloria donde quiera que estemos. A que nuestra presencia en lugares de oscuridad sea una que alumbre, que en los lugares donde la desolación arrope, la falta de esperanza abunde, seamos portadores de esa sal que da sabor a Cristo. Esa iglesia que oraba San Francisco de Asís en su oración por la paz, que es relevante para nosotros hoy como cuerpo de Jesucristo. Esa iglesia que es instrumento de paz, que allá donde hay odio lleve el amor, que allá donde hay ofensa pone el perdón, que allá donde hay discordia es vínculo de unidad, que allá donde hay error pone la verdad, que allá donde hay duda ejercita la fe, que allá donde hay desesperación habla de esperanza, que allá donde hay tinieblas es portador de la luz, que allá donde hay tristeza lleva el gozo y la alegría. Una iglesia que no busca tanto ser consolada, comprendida y amada, sino que vive para ser instrumento de consuelo, ser instrumento de comprensión, ser instrumento de amor, que sabe
que dándose es como se recibe, pero que da sin esperar recibir, que se ha olvidado de sí misma para poder encontrarse. Una iglesia que sabe perdonar porque ha sido perdonada, que sabe morir porque entiende que muriendo es como se resucita la vida eterna. Una iglesia, como bien ejemplifica esta oración, vive como Jesucristo vivió. Iglesia del Señor que es una, que es santa. Debemos aprender a vivir como Jesús y a dejar de clasificar las cosas en sagradas y seculares. Y comencemos a ver al mundo como un todo, porque ¿sabes qué, iglesia? Dios ama al mundo. Y no lo digo yo, lo dice su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere que como iglesia que vive en el mundo, vivamos como Jesucristo, quien pudo vivir en el mundo sin contaminarse y sin ser parte del mundo. Un Jesús que pudo vivir en obediencia al Padre. Ese Jesús cuyo amor no conoció barreras, porque siempre optó por el débil, por el pobre, el marginado, quien luchó hasta la muerte y muerte de cruz por la justicia y se entregó por amor a todos nosotros. En esto consistió su sacerdocio y en esto consiste nuestra iglesia de Jesucristo. El testimonio de vida de Jesús nos revela nuestra identidad como hijos amados de Dios, portadores de la palabra viva, de la buena noticia, quienes portamos la luz de la liberación a todo aquel que vive sumido por las ataduras de la esclavitud del pecado. Estamos llamados a levantarle la cabeza al que vive sumido en la miseria, porque eso fue lo que a través de la historia ha hecho Dios con su pueblo. Una iglesia que vive consciente de la nueva dignidad, de la identidad que tiene en Cristo, que ha recibido como don gratuito a través de la multiforme gracia de Dios, que pone al servicio de los demás aquello que ha recibido. Por eso el verso dice: antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios, que fue alcanzado por su misericordia. Esa misericordia que mueve el corazón de Dios a favor nuestro. Que podamos ser la iglesia que Dios anhela, la que compró a un alto precio. Una iglesia que es santa porque su cabeza es santa, es Jesucristo, y Jesucristo es santo. Una iglesia que es sal y luz de la tierra porque ha aprendido cuál es su lugar en el mundo. Oramos al Señor. Padre, tú que eres santo, lleno de amor y misericordia, te damos gracias porque tú nos has llamado a formar parte de tu familia. Nos has llamado a ser tu iglesia, a ser pregoneros de tu palabra. Llénanos de tu luz, de tu amor y tu gracia para poder ir a cumplir con la misión que nos has encomendado. Ir a proclamar las virtudes de aquel que alumbró con su luz nuestras tinieblas. Enséñanos a hacerlo, reflejando tu amor, tu bondad y misericordia. Esa misma que tú tuviste con nosotros cuando no pertenecíamos a tu casa, cuando vivíamos en casa de esclavitud. Que no seamos piedra de tropiezo para que otros lleguen a ti, sino que seamos piedras vivas que sirven de fundamento y casa a los perdidos y abatidos. Que seamos sacerdotes que acercan a otros a ti. Que podamos imitar a Jesucristo en nuestro caminar, mientras vamos por el mundo que tanto has amado, pregonando tu mensaje de justicia, de esperanza y de amor. Por los méritos de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Testigos de él, y llevaremos su gloria. Que la bendición del Padre Creador del universo,
que la bendición del Hijo, nuestro Salvador, y que la comunión y guía del poder del Espíritu Santo sea contigo y con todo lo que Dios ha creado sobre la faz del universo. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que te regale su dulce paz. Un abrazo, que el Señor te bendiga. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Dime que esta salvación, ¿acaso no es más que decir una oración, más que un camino hacia el cielo? ¿Qué quiere decir ser de él? Que fui creado a su imagen y con un propósito existo. Él es la sal y la luz de la tierra, Él es la sal y la luz. Él es la sal y la luz de la tierra, Él es la sal y la luz. Los redimidos digan aquí estoy, los redimidos digan aquí estoy, los redimidos digan aquí estoy. Dilo, Iglesia, levántate ya, para ver con los ojos de Cristo, ver cómo podíamos mostrar el cielo. Muestra lo que es ser de él, el ser creado a su imagen, diles cuál es su destino, su destino. Él es la sal y la luz de la tierra, Él es la sal y la luz. Él es la sal y la luz de la tierra, Él es la sal y la luz. Los redimidos digan aquí estoy, los redimidos digan aquí estoy, los redimidos digan aquí estoy. Dilo. Redimido soy redimido, redimido soy redimido, redimido soy redimido. Él es la sal y la luz de la tierra, Él es la sal y la luz. Él es la sal y la luz de la tierra, Él es la sal y la luz. Que los redimidos se levanten hoy, que los redimidos se levanten hoy, que los redimidos se levanten hoy. Vamos. Los redimidos digan aquí estoy, los redimidos digan aquí estoy, los redimidos digan aquí estoy. Dilo. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial.